El tema que les voy a compartir hoy es los de doble ánimo. Y prácticamente este tema a lo mejor no es para gente nueva, pero a lo mejor sí le hace falta porque no se ha dado cuenta que es de doble ánimo, pero el tema está enfocado a los cristianos, a los que ya conocemos de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Los de doble ánimo. Y Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para darte gracias por la bendición que nos das de reunirnos hoy para alabarte, para adorarte, pero también para escuchar tu palabra, Señor. Hoy quiero pedirte, Dios, que me uses como un instrumento. Solamente usa mi boca, usa mi cuerpo, mi ser, Señor, para predicar tu palabra, y que tu Espíritu Santo se manifieste en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí, para que si alguno necesita sanidad, sánale mientras estamos predicando. Si alguno necesita liberación, libérale mientras estamos predicando tu palabra. Si alguno necesita consuelo, consuélale. Si alguno necesita sabiduría, dale la sabiduría que necesita cada quien. Señor, manifiéstate y bendice a tu pueblo aquí reunido y permite que esta palabra que les voy a compartir pueda traer esa bendición que requieren, esa sanidad, esa santidad que debe de haber en cada uno de nosotros como iglesia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los de doble ánimo. En el capítulo 1, verso 1 de la carta escrita por el apóstol Santiago, dice, y lo vamos a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por todo el mundo. Reciban mis saludos. Hermanos y hermanas, si ustedes leen toda la carta del apóstol Santiago, se darán cuenta que el apóstol conocía el comportamiento de la gente y de los cristianos y cristianas de ese tiempo. Y lo que le preocupaba y nos preocupa también a los pastores de hoy era y es el comportamiento de los cristianos que no estaban y no están viviendo de acuerdo al Evangelio. Y por ello les dice y nos dice en el capítulo 2, verso 20, en la Biblia Traducción del Lenguaje Actual: no seas tonto, debes aceptar que de nada sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. En otras palabras, yo le diría, bueno, ahí el apóstol Pablo está diciendo que todos aquellos que conociendo la palabra del Señor y que dicen tener fe, pero no hacen lo que Dios manda, son faltos de entendimiento. Ahí lo dice, son tontos. Si usted ve la Biblia Traducción del Lenguaje Actual, dice: no seas tonto. Debes de aceptar que de nada sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. O al que dice tener fe y no tiene obras, de nada le sirve. Al que dice tener fe pero no corrige su conducta en la iglesia, no corrige su conducta en el trabajo, en la colonia, en su hogar, de nada le sirve. Es una forma de... Por eso les dice ahí el apóstol Santiago: no sean tontos. En otras palabras les dijo y nos dice hoy a todos que si decimos tener fe pero no hacemos buenas obras, nuestra fe está muerta o no sirve. Y también le dice en el capítulo 1, verso 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras les dijo y nos dice hoy a todos, repito, que si decimos tener fe pero no hacemos buenas obras, nuestra fe está muerta o no sirve. Y también les dice en el capítulo 1, verso 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo que dice la Biblia por medio de esta carta es algo que preocupaba a los apóstoles y algo que preocupa o debe de preocupar a los responsables de una congregación o grupo cristiano.
En especial, de acuerdo al tema, lo preocupante es o son los cristianos de doble ánimo. Y vamos a ver el porqué de este tema. Lo preocupante para los pastores de aquel entonces o los apóstoles y para los de hoy es que hay cristianos de doble ánimo. Eso es lo preocupante. Y vamos a ver el porqué en este tema. Dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este mismo verso lo vamos a ver en varias traducciones de la Biblia, para que no tengamos duda acerca de lo que significa el ser cristianos de doble ánimo y no lo seamos. Y si lo somos, para que nos corrijamos cada quien. Yo le busco al Señor y le pido: Dios, dame el tema, dame la palabra. Y luego pues el Señor me da una palabra y dice: bueno, pues háblales de este tema. A lo mejor el apóstol Santiago conocía el comportamiento de los cristianos de aquel entonces, pero a lo mejor yo también conozco el comportamiento de algunos de ustedes, pero no los juzgo. Sin embargo, lo que tengo que hacer es darles la palabra, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y a través de la palabra decirles lo que está mal, lo que tengamos que corregir y lo que tengamos que hacer. ¿Para qué? Para que te vaya bien en tu chamba, para que te vaya bien en tu matrimonio, para que te vaya bien en la escuela, para que te vaya bien en el equipo de fútbol, en cualquier lado. Si tú oyes la palabra y la aplicas, vas y si Dios te está hablando y que tengas que corregir algo, lo corriges, te va a ir bien y vas a ser de grande bendición a donde quiera que estés. Dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo verso de Santiago 1:8, dice: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Esos son los de doble ánimo. Ya vimos en Santiago 1:8 que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese mismo verso lo estamos viendo en la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. En la Biblia Traducción Dios Habla Hoy, el mismo versículo dice: porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. En la Biblia Traducción Palabra de Dios para Todos, el mismo versículo dice: pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Hoy creen y mañana se olvidan del tema que recibieron, y si al escuchar el tema decidieron corregir su vida y hacer lo que Dios les dijo ese día, al siguiente día ya hacen todo lo contrario a lo que Dios les dijo. Esos son los de doble ánimo. ¿Habrá aquí? No, a lo mejor habrá en el grupo del Rosario o en el grupo de Chinconcuac, que a lo mejor también reciben este mensaje, pero aquí no. A ver si no me reclaman ellos: oiga, pastor, ¿por qué dijo que a lo mejor acá sí había gente de doble ánimo y en la iglesia de Chilpa no? En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice que los cristianos de doble ánimo, su lealtad o fidelidad está dividida. Hoy están comprometidos con Dios para hacer todo lo que Dios manda, y mañana ya no. Y mañana ya están comprometidos para hacer lo que el mundo quiere, y se olvidan de la oración, se olvidan de servir a Dios, se olvidan de leer la palabra, se olvidan de congregarse, se olvidan de alabarlo. Y si estaban animados para servir, ya no quieren servir. La Biblia Dios Habla Hoy dice que los cristianos de doble ánimo son los que hoy piensan en ser fieles a Dios y mañana ya piensan en todo lo contrario o en hacer lo contrario a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 23 verso 7. Lo vamos a leer en la Biblia Traducción Reina Valera, hasta el punto nada más. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso quiere decir que los de doble ánimo hoy pueden
estar pensando en ser fieles a Dios y corregirse y hacer lo que Dios manda, y mañana ya están pensando diferente. Mañana dicen, ay, no tiene caso. ¿De qué me sirve hacer lo que Dios me dice si los demás no lo hacen? La Biblia dice que los de doble ánimo tienen dos tipos de pensamiento, o podría decirse que tienen dos tipos de mente, ¿no? Hoy piensan en hacer la voluntad de Dios y mañana tienen otra mente, permítame expresarlo así. Mañana dicen, no tiene caso, yo voy a hacer lo que quiera, al fin que no pasa nada. Esos son los de doble ánimo. Hoy pueden ser fieles a Dios y mañana ya son infieles. O sea que al siguiente día ya están haciendo cosas que van en contra de la palabra del Señor. Así no debe de ser. Porque si queremos que este año 2024 nos vaya bien, tenemos que ser fieles al Señor, siendo obedientes a su palabra y recibiéndole, irla aplicando en nuestra forma de vida. El venir aquí no es para que adquieras o profeses una religión, es para que adquieras una forma de vida que te lleva al éxito. Y yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, o la mayoría, porque yo los conocí desde que empezó la iglesia aquí, que no existía esto, hace casi 25 años. Yo sabía cómo era y qué hacían. Tomaban, se emborrachaban, jugaban brisca, conqueán, el billar, un montón de cosas bien groseros, unos cometiendo adulterio, fornicación, y vivían diferente. Yo algunos veo y recuerdo sus casas y recuerdo que sus casitas tenían techo de lámina. Hoy los miro y vienen con carro. Voy y los visito, tienen una casa hasta con piso de mosaico. O sea, veo bendición, pero también veo en aquellos que no han corregido su vida y que son de doble ánimo, que están casi igual. Hermanos, tenemos que entender esto. Los de doble ánimo hoy pueden ser fieles a Dios y mañana ya son infieles. O sea que al siguiente día ya están haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, y por eso no hay bendición. En la Biblia, traducción Palabra de Dios para Todos, dice: pues el que duda es inestable en todo lo que hace. De acuerdo a estas traducciones de la Biblia, los cristianos de doble ánimo son los que hoy están con mucha fe y al ratito ya no tienen nada de fe. Hoy están dispuestos a hacer lo que Dios manda y mañana ya no. El hombre o mujer de doble ánimo son cristianos o cristianas arrastrados en dos direcciones opuestas. Sus lealtades están divididas y a causa de ello vacilan entre la fe y la incredulidad. Algunas veces están dispuestos a obedecer a Dios y otras veces no. A veces cuando oran creen que Dios les ayudará y después al otro día ya están dudando y están renunciando a toda esperanza de que Dios les escucha y les ayudará. Una de las cosas que demuestran con mayor claridad que un cristiano es de doble ánimo o una cristiana de doble ánimo es la duda. La duda. Cuando están escuchando una palabra, dicen amén, amén, pero después salen y dudan de que sea verdad y no se corrigen. La duda en aquellos que cuando oran y oran y oran, clamando por una necesidad, y van saliendo allá afuera y después de haber orado y salen a ver si Dios me escuchó. Eso ya es duda y por eso hay doble ánimo. Ahorita crees, al ratito ya no crees y estás en depresión, estás en ansiedad, estás en desánimo. ¿Por qué? Porque dudas de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios quiere que tú hagas. La duda lleva al hombre a la miseria. La duda lleva a la mujer, al cristiano, a la miseria. Por eso no debemos de dudar. Por eso el apóstol Santiago también en la carta que él escribió en el capítulo 1 dice que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala y Dios se la dará abundantemente y sin reproche.
pero pida no dudando nada, porque el que duda no crea que va a recibir algo de parte del Señor. Así es que la duda es la principal característica de los cristianos y cristianas inconstantes. Así es que tales cristianos o cristianas son inconstantes en todos sus caminos, no solo en su vida de oración, no solo en la lectura de la palabra de Dios, no solo en el servir a Dios. Su inconstancia pone al descubierto la esencia de su manera de ser. Hoy pueden ser leales a Dios y mañana ya están entrándole a la copa o a otras cosas, y mañana ya pueden ser desleales a lo que el mundo les ofrece, los deleites de la carne. ¿Qué nos ofrece allá afuera del mundo? Allá afuera del mundo, si hacemos un lado la palabra y no la tenemos, ¿qué nos ofrece el mundo allá afuera? Tranzas, droga, bebida alcohólica, caguamas. ¿Qué nos ofrece el mundo allá? Fornicación, adulterio. Podemos encontrar mujeres prostituyéndose en las orillas de las carreteras, y eso te ofrece el mundo. Nada más les pagas una lana y ya. Y la puedes escoger, porque están formaditas así, mira. Qué triste es mirar eso. Y me da tristeza cuando las miro, porque digo, pobres mujeres, tienen que vender su cuerpo para sacar dinero. Pero está habiendo tanto trabajo en otras áreas. Eso es lo que te ofrece el mundo. Y no estoy dando ideas para que al ratito, ya me dio una idea el pastor, ¿dónde me voy a ir a deleitar? No. Los de doble ánimo pueden ser leales a Dios hoy y mañana ya no. Mañana pueden ser, ya pueden ser leales a lo que el mundo les ofrece, a los deleites de la carne. Y les decía que es ir con alguna ramera, o irnos al bar, o irnos al antro, o irme a comprar un carrujo de marihuana en la esquina de la cuadra, no sé, porque por aquí por todos lados ya venden. Eso es lo que te ofrece el mundo, pero es un engaño. Es como si te estuvieran poniendo, es como cuando le pones el veneno a las ratas, le pones un pedacito de queso, que es lo que más les gusta, y enseguida caen. Así es, cuando las personas quieren hacer la voluntad del Señor, el diablo tratará de convencerlas de satisfacer sus deleites carnales, o dándoles lo que ellos quieren o lo que quiere su carne. Si alguien es dado a la droga, pues le da la droga. Si alguien es dado al alcohol, le da la botellita de tequila o de cualquier vino. Si alguien es dado al adulterio, le pone ahí a la señora que quiere acostarse con él. Si es dado a la fornicación, fácil y rápido se van a un hotel y tienen lo necesario para acostarse sin estar casados. Eso es lo que ofrece el mundo, pero es como una trampa. El que cae queda esclavizado por el diablo, porque la Biblia dice que el que peca es ¿de quién? Es del diablo. El doble ánimo no significa tener doble fuerza para hacer las cosas o doble voluntad. La verdad es que solo tenemos una fuerza y una voluntad. El doble ánimo al que se refiere esta enseñanza es que amemos a Dios hoy y mañana a los deleites de la carne que nos ofrece el mundo. El doble ánimo aplica también para los que cambian de opinión fácilmente, y de amigos, de trabajo, de congregación. Así que los cristianos de doble ánimo son los infieles o desleales. A este tipo de cristianos o cristianas no son dignos de confianza en ninguna congregación o en ningún lado. Porque si son capaces de ser fieles a Dios, si no son capaces de ser fieles a Dios, menos a otras gentes. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y los que son infieles en lo poco, con mayor razón lo serán en lo mucho. Por ello el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 2, dice: ahora bien,
se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere que cada uno de ustedes y yo seamos hallados fieles delante del Señor. Por eso estamos hablando de este tema. Esto no lo traigo aquí, pero me viene a la mente. ¿Qué pasaría si todos los licenciados de recursos humanos de las empresas, los que contratan al personal para sus empresas, supieran esto? Ellos deberían de saberlo y mirar si la persona que viene o que van a contratar tiene fe y teme a Dios. Si llegan, si lo entrevistan al que quieren contratar y dicen: oiga, uno de los requisitos, bueno, yo quiero preguntarle, ¿usted tiene fe? Dígame en quién. Si dice: no, pues yo tengo fe en Dios, yo leo la Biblia, yo vivo la Biblia, yo estoy casado, soy fiel a mi esposa, respeto a mi papá, respeto a mi mamá. Pues con eso el de recursos humanos tendría suficiente para decir: perfecto, pásele, está contratado. Lo demás, si no sabe, nosotros se lo enseñamos porque usted es fiel. Pero ¿qué tal si no, pues yo no estoy casado, estoy viviendo en uno libre y pues a veces fumo, a veces sí, a veces no, y ¿cree usted en Dios? No, yo no necesito de Dios, yo puedo salir adelante y puedo hacer gran trabajo en su empresa sin necesidad de Dios. Con eso cualquiera de recursos humanos tendría suficiente para decir: no hay vacantes para usted. Muchas gracias por haber venido, búsquele en otro lado, pero en mi empresa o en esta empresa no voy a contratar a gente desleal e infiel. Así de sencillo. Por eso Jesucristo dijo: el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Y yo he mirado a cristianos que se han convertido a Cristo y antes eran un desastre, se arrepienten, reciben a Cristo como Señor y Salvador personal y ahora son hombres fieles, bien trabajadores, no faltan en su chamba, no generan problemas en su chamba, son fieles a la esposa, están bien bendecidos a partir de que se convirtieron a Cristo. No está aquí nuestro hermano Iván, pero él anda en carretera, pero él es un hombre agradecido con Dios, que va en el camión y lleva su Biblia y va escuchando los mensajes que le mandamos por YouTube. Y le hablo: ¿y cómo estás? Estoy bien, pastor, no he podido regresar a México, ando por Sinaloa, voy a entregar un viaje acá. Y su jefe tiene mucha confianza en él, porque no le roba, porque no le saca el diésel a los tanques del tráiler. Y su jefe le tiene confianza. Y ahora, ustedes lo conocieron él no tenía nada cuando llegó aquí. Su esposa se había separado de él. Ahora, ¿cómo está? Ahora tiene a su esposa, no tenía casa propia, tiene casa propia. Ahora viene en carro. Y ahora dice: a Dios la gloria y la honra. ¿Cómo le voy a fallar a Él si Él fue el que me bendijo? Es un testimonio para la gloria del Señor. Al que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Los desleales, ¿a dónde van? A la desgracia, hacia abajo. Los cristianos y cristianas de doble ánimo no son ni serán de bendición en la congregación o en cualquier lugar. Los cristianos y cristianas fieles sí son y serán de gran bendición en cualquier congregación o en cualquier lugar donde tengan que realizar alguna actividad o trabajo. Seguro, porque Jesús lo dijo. Y dice el libro de Proverbios capítulo 13, verso 17: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. En otras palabras, diría yo, el cristiano o cristiana de doble ánimo acarrea desgracias, mas el cristiano o cristiana fiel acarrea bendición o salud. En cualquier parte donde tenga alguna actividad, un cristiano fiel es una bendición. En el deporte es una bendición, en su trabajo es una bendición, en su casa es una bendición para la empresa que le contrató. Pero el desleal no.
ese va a traer problemas y va a generar desgracias a donde quiera que esté. Lo vuelvo a leer: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. En otras palabras, diría yo, el cristiano o cristiana de doble ánimo acarrea desgracias, mas el cristiano o cristiana fiel acarrea bendición o salud. En la Biblia Nueva Traducción Viviente lo dice así, el mismo versículo de Proverbios 13:17 dice: el mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. ¿A usted le cedería el cargo de administrar sus recursos económicos o administrar un negocio que usted tiene en donde se va a manejar dinero a alguien sin conocerlo? Pues claro que no. Primero tiene que mirar su currículum y tiene que mirar su forma de vida. Y en recursos humanos les preguntan si van a manejar lana. Hasta les piden dirección, en quién pueden apoyarse, si tiene cuentas en el banco, si no tiene cuentas en el banco, qué tipo de hábitos tiene, si tiene vicios, no tiene vicios. Todo eso preguntan y ahí se dan cuenta si una persona es confiable o no. Y se entiende que todos los cristianos somos confiables para cualquiera que nos quiera contratar, ¿o no? Cualquiera que contrate un cristiano debe de prosperar su empresa. Cualquiera que contrate un cristiano debe de tener bendición, porque Dios nos llamó para que seamos bendición y no maldición a quien nos contrata. Así que el fiel mensajero es aquel o aquella que siempre está dando palabras de ánimo a quien lo requiera. Es aquel o aquella que siempre está compartiendo el evangelio a quien lo requiera. Es aquel o aquella que está siempre orando. Es aquel o aquella que siempre está dispuesta para servir en lo que se requiera. Es aquel o aquella en la que puede confiar cualquiera sin ningún problema. Lo contrario para con los de doble ánimo o los infieles o desleales. No se les puede confiar nada, porque hoy dicen que sí y en cualquier momento salen con que no, ya no. Oye, pero, y les dice quien les contrató o quien les pidió que ayudan: oye, pero tú quedas, sí, pero ya no, mejor otro día. Ese es doble ánimo. ¿Dios quiere que seamos así los cristianos? No. Aquí venimos, hermanos, a recibir esa capacitación del Espíritu Santo para ir allá afuera y mostrarle a todos los empresarios y al mundo entero que los cristianos son luz, son ejemplo, dignos de ser contratados por cualquiera, porque su empresa se va a ir para arriba. ¿O no? Los cristianos tenemos que a veces aguantar hasta jefes de mal carácter. Tenemos que aguantar a veces a que, aunque nos paguen un poquito menos de lo que deberían de darnos, y aguantas y aguantas, y al ratito Dios te sube y te hace que te den doble. Así pasa con los cristianos fieles. Pero con los de doble ánimo, y si tienes un jefe de doble ánimo, ¿qué crees? Te va como en feria, ¿eh? También eso tienes que verlo. Si estás con un jefe de doble ánimo, tendrás que tener tu fe bien fundamentada en la palabra del Señor para que no vayas a caer en pelear con él o hacer cosas que a Dios no le agradan. Si hay jefes cristianos, ¿habrá jefes cristianos de doble ánimo? A lo mejor sí. Hoy te tratan muy bien y mañana te están dando una patada. Entonces, hermanos, pues el tema está fuertecito. Es como que, híjoles, ¿no? A lo mejor ese es para otro, pero no para mí. ¿Qué creen? Si es para mí y es para todos los que estamos aquí. Porque en cierto momento mostramos un doble ánimo. Quedamos que vamos a congregarnos en damas. Vienen una vez y después vienen hasta casi al final, nomás al amén. Quedamos de congregarnos en varones y vienen 1, 2 veces, 2, 3. De 11 temas que se les dan, reciben 3, 4. Quedamos de estar en los tiempos de oración reunidos y no venimos, o venimos una vez y ya no. Es que está aburrido. Mira, la oración siempre te va a parecer aburrida.
Aunque te pongan lucecitas y todo eso, la oración siempre va a parecer aburrida. Pero es algo que nosotros tenemos que entender. No vengo a distraerme al templo, vengo a alabar y adorar a Dios. No vengo a que me entretengan, vengo porque tengo necesidad de Dios. El de doble ánimo pues deja de asistir y deja de servir, y a veces falta en su chamba, pide permisos cada rato, puras cosas que lo llevan a él a la desgracia, y a su empresa también lo lleva hacia abajo y no hacia arriba. Vamos a ver 3 características de los de doble ánimo, muy rápido, que ya mencioné. Primer característica de los de doble ánimo: los cristianos o cristianas de doble ánimo son los que pueden estar hoy en el templo alabando y sirviendo a Dios, y al día siguiente pueden estar en una fiesta mundana, bailando y tomando y fumando. Pueden estar deleitándose en los placeres carnales que ofrece el mundo. Son como los esposos o esposas que son infieles con el peor enemigo o la peor enemiga del cónyuge. Así son los desleales o los de doble ánimo. Dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. En la Biblia, traducción Dios habla hoy, dice el mismo verso: oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Así que en este punto, hermanos y hermanas, los de doble ánimo son adúlteros porque aman a Dios y aman los placeres que les ofrece el mundo, y se convierten en enemigos de Dios. Los de doble ánimo son los más aborrecibles, yo creo, que delante de Dios. Miren, no lo traigo aquí, pero también me vino una ilustración en un libro de ilustraciones bíblicas, en lo que el escritor narraba que en cierto país hubo una guerra y pusieron soldados de un lado y del otro para estar vigilando las fronteras. Mientras los dos países estaban en guerra, y en esa ilustración dice, el escritor dice, cuando los que estaban cuidando la frontera de un lado y otro se pusieron de acuerdo, dijeron: ¿sabes qué? Cuando vaya ganando tu país, bajamos mi bandera y subimos la tuya. Si va ganando tu país, bajamos nuestras banderas y subimos las tuyas. Y si gana mi país, bajas tu bandera y subimos las mías. ¿Qué estaban haciendo? Desleales el uno hacia sus países que estaban en guerra. Y el narrador dice: cuando terminó la guerra, la casa de esos desleales, que de acuerdo a se inclinaban de acuerdo a donde inclinaba la balanza a su favor, esos son desleales a veces. Y dice el escritor de esa ilustración que cuando terminó la guerra, sus casas, los del país, cada país, destruyeron sus casas de esos, tiraron sus casas. Es lo más aborrecible para un país o para Dios: los desleales, los infieles, los adúlteros, los que pueden engañar a la esposa, como pueden engañar al pastor, como pueden engañar a su patrón. Son los de doble ánimo. Segunda característica de los de doble ánimo: la palabra de Dios, por medio de esta carta del apóstol Santiago, nos dice que los cristianos y cristianas de doble ánimo tienen sus corazones sucios. Se entiende que están llenos de pecado. Y por ello requieren ser purificados. En este mismo capítulo 4 de la carta del apóstol Santiago, pero el verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad sus corazones. Bueno, hoy este es el llamado que nos hace Dios hoy, que nos acerquemos a Él, obviamente por medio de la oración, y después del tema nos
nos damos cuenta que tenemos alguna característica de los de doble ánimo, pues le pedimos perdón a Dios. Es lo que tenemos que hacer. En caso de que alguno después del tema diga, híjoles, pues yo creo que después del tema creo que yo soy de doble ánimo. A veces sí quiero ir a apoyar y servir, y a veces quiero, y luego y luego se me quitan las ganas y ya no lo hago. Pues entonces yo creo que al final el llamado es para usted, hermano cristiano y cristiana, que le pidamos perdón a Dios y que entendamos que debemos de ser fieles al Señor en todo, siempre haciendo su voluntad, y que no seamos de doble ánimo, porque los de doble ánimo son aborrecibles en todas partes y llevan a la desgracia a la gente que está cerca de ellos y a sí mismos. Bueno, si hay necesidad de pedir perdón después del tema, lo hagamos cada quien. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, ¿qué? De toda maldad. En este punto miramos que los de doble ánimo es porque son aquellos que tienen su corazón sucio, que están practicando pecados, a lo mejor que no conocen ni el pastor, ni conocen a nadie, pero los practican. Tercera característica de los de doble ánimo: los cristianos y cristianas de doble ánimo son variables o infieles o desleales. Estos son los que se pueden acomodar fácilmente al mundo y a la congregación sin ningún problema. Son los que van y vienen. Estos pueden estar hoy en una pachanga y mañana en un retiro espiritual. Son los que pueden actuar como si fueran bien espirituales y al rato o mañana bien carnales, y como si nada. Pueden ser indiferentes a la lectura de la Biblia y la oración. Pueden congregarse de vez en cuando o pueden mostrar mucho interés en la lectura de la Biblia. Pueden mostrar mucho interés en la oración porque son de doble ánimo, pero no son fieles o leales a Dios. Los de este punto también entran en los del grupo de los adúlteros y de los que tienen su corazón sucio. Dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo ¿de quién? De Dios. Y Jesucristo dijo también: el que no es conmigo, contra mí es. En la Biblia, traducción Dios habla hoy, dice el mismo verso: oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Uno de los principales objetivos de esta carta, si usted la lee en casa, léala, está muy cortita, son 5 capítulos, si no estoy equivocado. Uno de los principales objetivos de esa carta y de este tema es resaltar que el doble ánimo es pecado, por lo cual no debería de haber cristianos de doble ánimo. No debería de haber cristianos que leen hoy la Biblia y mañana y una semana no. No debería de haber cristianos que hoy se congregan y el próximo domingo no vienen. No debería haber cristianos que un lunes van a varones o un martes van a damas y después vuelven hasta la cuarta enseñanza. No debería de ser. Y si los hay, pues dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Con estas palabras estamos concluyendo el tema de los de doble ánimo. Los cristianos y cristianas de doble ánimo se consideran en la Biblia como infieles o desleales, sucios del corazón. Con justa razón podemos entender que esto le preocupaba al apóstol Santiago, pero también yo creo que a Dios, y yo creo también al Señor Jesucristo, yo creo que también a todos los pastores nos debe de preocupar. Y a mí me preocupa, porque si yo tengo cristianos de doble ánimo voy a tener un chorro de problemas, y en lugar de crecer voy a decrecer. Va a decrecer la iglesia. En lugar de ganar almas, a lo mejor no ganamos a nadie en un año. Yo pregunto, ¿cuántas almas ganó para Cristo en este año? Si los hay, dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 8:
acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Repito, los cristianos y cristianas de doble ánimo se consideran en la Biblia como infieles, desleales, sucios del corazón. Con justa razón podemos entender que esto le preocupaba al apóstol Santiago, a Dios, al Señor Jesucristo, y a los pastores también nos debe de preocupar. Así que les voy a pedir que allí en su lugar donde están, cada quien ore y si es necesario le pida perdón a Dios. Le quiero animar ahí donde está que incline su rostro un momento. Si pasan por aquí mis hermanos de la alabanza, para que, si me apoyan con un canto para administración. Nos debe de preocupar a todos los pastores que en las congregaciones no haya cristianos de doble ánimo. Así es que ahí donde está, oren y si es necesario le pidan perdón a Dios. Los que a lo mejor se les ha hecho fácil disfrutar de los placeres que ofrece el mundo, los que a veces sí se congregan y a veces no, los que a veces sí leen la Biblia y a veces no, los que a veces sí oran y a veces no, los que a veces sí quieren servir pero a veces no. A veces sí creen que Dios les escucha y les responde y a veces no. Entonces ahí donde estás, hermano, hermana, cierra tus ojos un momento. Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí aunque no lo veamos. Jesucristo está aquí aunque no lo veamos. La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está en medio de ellos. Y el Espíritu Santo a ti te está convenciendo o te convenció de que algo no andaba bien en ti. ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Dios te ama. ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Si crees que la Biblia es verdad y si crees en Dios, debes de saber que Dios todo lo sabe. Conoce los más íntimos pensamientos de cada quien. Y hoy te ha hablado a ti como me ha hablado a mí, porque el Señor quiere que te santifiques. El Señor quiere que estés limpio de pecado, limpio de la maldad, que seas un hombre y una mujer, que seamos cristianos y cristianas fieles a Él y que no seamos cristianos de doble ánimo. A veces sí oras, a veces no, a veces lees la Biblia, a veces no, a veces sí te congregas, a veces no. Eso es doble ánimo. Yo quiero animarte a que te comprometas con el Señor en esta hora. Si ya le pediste perdón a Dios, a que te comprometas a congregarte. A damas, que te comprometas a congregarte. En varones, que te comprometas a congregarte el viernes a la oración, que te comprometas a congregarte todos los domingos, que no falte ni un domingo. Es el día del Señor en México. Es el día en que tenemos que estar todos adorando y alabando el nombre de aquel que nos dio la vida, de aquel que queremos que nos bendiga. Les voy a pedir también a los que están viviendo en unión libre que le pidan perdón a Dios y que decidan o se casan o se separan. Se los digo desde aquí públicamente. Yo no sé quién sea, pero los que están viviendo en unión libre, o se casan o se separan, porque no deben de estar viviendo así. A los que no están bautizados,
y ya están en la edad para hacerlo, también les voy a pedir que le pidan perdón a Dios y se bauticen, porque el Señor Jesús murió por ustedes. Él dio su vida por ti y por mí para que recibamos la salvación y la vida eterna. Y el Señor dice en su palabra: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Aleluya, aleluya. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí, porque hoy podemos reconocer que a veces sí leemos la Biblia y a veces no. A veces tenemos un ánimo de visitar y a veces no tenemos ánimo de hacer nada. A veces sí tenemos ánimo de orar por los enfermos y por la gente, y a veces no queremos hacerlo. A veces sí tenemos ánimo de ayunar y a veces no. A veces tenemos ánimo de congregarnos y alabarte y adorarte, y a veces no. A veces venimos apagados. Miramos que los de la alabanza nos tienen que estar animando. Levante su voz, levante sus manos, adore, grite aleluya. Señor, a veces sí queremos alabarte y a veces no. A veces sí queremos servirte, a veces no. A veces sí queremos leer la Biblia y a veces no. Señor, ten misericordia de aquellos que hemos mostrado doble ánimo. Ten misericordia y perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya.